bueno. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ya que no me prohibieron, ¿cierto? Hablar de Timoteo. Vamos a avanzar y por mientras las niñas pueden ir a las clases, vamos. Las niñas me prohibieron hablar de Timoteo, así que vamos a tener que hacer otro tema, ¿ya? Pero creo que es un tema importante, es un tema que nos va a ayudar a poder reflexionar, a poder autoevaluarnos, ¿cierto? Y poder pensar si estamos haciendo las cosas bien, si necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, ¿ya? Y bueno, el título de la lección es El olor del pecado, ¿ya? Primero, antes de empezar, ¿todos aquí se bañaron antes de venir o no? Ya, si no se bañó, no quiero que me diga que no, ya es personal, solamente era una pregunta, ¿ya? ¿Y por qué hago esta pregunta? No sé si la ha pasado, ya, y también esto tal vez es un poco incómodo de preguntar, ya. No sé si la ha pasado, o ya, mejor vamos a hablar de otra persona, ya. De una persona que usted se acerca, ¿cierto? Puede ser en el metro a las 7 de la tarde, ¿cierto? Ya, ahí sabemos que el cuerpo humano naturalmente expulsa algunos olores que no son muy gratos, ¿ya? Eh, no sé si le ha pasado que usted se acerca a una persona y está un poquito hediondo, ¿cierto? Y esa persona, ¿cierto? Quizá en algún momento del día se dio cuenta de ese olor, pero como el cuerpo hace, ¿cierto? Se acostumbra a cierto olor y después el cuerpo naturalmente no se da cuenta que tiene ese olor, ¿cierto? No sé si le ha pasado con su propio cuerpo, ¿ya? Es algo natural, tal vez es incómodo hablar, pero es algo que pasa, ¿cierto? O también podemos entrar, no sé, a un lugar donde hay mucho olor a pintura, ¿cierto? A una habitación. Uno entra y de inmediato, ¿cierto? Le pega la cachetada, ¿cierto? De olor, pero después que está pasando el tiempo, ¿cierto? En ese lugar, el cuerpo se acostumbra al olor y ya no nota ese olor a pintura. Bueno, creo que con el pecado, ¿cierto? Pasa algo similar. Al principio, ¿cierto? Cuando uno comete pecado, cuando uno está en pecado, ¿cierto? El cuerpo lo siente, el espíritu que está en nosotros, ¿cierto? Lo siente. Pero después de hacerlo una, otra y otra vez, el cuerpo se acostumbra, ¿cierto? A pecar y ya no lo siente tanto como lo sentía antes. Bueno, eso vamos a hablar un poquito acerca de esto, de cómo nosotros a veces nos justificamos, ¿cierto? Con nuestra propia justicia. A veces eh, tenemos acciones de pecado, ¿cierto? Que no nos damos cuenta y en vez de, cuando alguien nos corrige, en vez de afrontarlo, en vez de poder corregir esa actitud, lo que hacemos es justificarnos un poco acerca de esto. Así que vamos a avanzar. Primero, y para eso, vamos a orar y ahí vamos a empezar con el primer punto, que es, bueno, reconocer nuestra propia justicia. ¿Ya? Vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por este día. Gracias por darme este privilegio, Señor, de poder hablar de su palabra. Y le pido, Señor, que usted me ayude a poder hablar de manera clara y que obviamente este estudio pueda servirnos para edificarnos, para poder crecer, para poder madurar. Y, Señor, para que todo lo que hagamos pueda ser de gloria para usted. Y así poder, Señor, actuar de mejor manera y ser mejores hijos suyos. Así que oramos por eso. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver, el primer punto, es reconocer nuestra propia justicia. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de justicia propia o propia justicia? Bueno, es la certeza de que tus acciones son totalmente correctas o moralmente superiores, ¿ya? Esa es una justicia propia, certeza de que tus acciones son totalmente correctas o moralmente superiores. No sé si le ha pasado o conocido a personas donde eh, tienen esta capacidad o son inteligentes, ¿ya? Son personas exitosas, son personas que eh, han logrado todo lo que han planeado. Y finalmente esas personas crean en sí mismos, ¿cierto? Un orgullo, ¿cierto? Y todas las acciones que creen que hacen son, para ellos son totalmente correctas o moralmente superiores, ¿ya? Y creo que aquí
no porque hable de esta persona significa que nosotros no tengamos un poquito de ese orgullo o un poquito de eso. Creo que todos acá luchamos un poco con eso. Creo que todos acá luchamos un poco con el orgullo. Todos somos pecadores, ¿cierto? Y el primer subpunto que vamos a ver, y ahí necesito que avance Hanna, es que nosotros como hombres, ¿cierto? Pecadores, tenemos dificultades con presumir y compararnos con otras personas, ¿ya? A ver, ¿quién tiene? Aquí necesito que me ayuden. ¿Alguien tiene alguna habilidad, ¿cierto? Que se resalte sobre el resto. Nacho, a ver. Ah, ya, no va a decir nada. Ah, ¿alguien tiene alguna otra habilidad? Pero no, obviamente que no se siente así como, súper, súper dotado. ¿Ya? Ya, ok. Excel, Leo, gracias. Yo soy malo para Alexa, así que por lo menos se destaca sobre mí. ¿Alguien más que tenga alguna capacidad que crea que es bueno para eso? ¿Coser? Muy bien. ¿Cocinar? Ya, excelente. ¿Alguien más? ¿Decorar? Sí, muy bien. ¿Comprar? Para gastar. Ya, muy bien. Todos, creo que de alguna manera si se hace una autoevaluación, se empieza a examinar a sí mismo, creo que todos tenemos alguna buena capacidad, ¿cierto? O una habilidad que se resalte quizás por sobre el resto, ¿ya? Y creo que podemos hacer eso y pensar, ¿ya? También hay algunas personas que son humildes, ¿cierto? ¿Quién aquí es el más humilde de la iglesia? A ver, que levante la mano. Ya. Muy bien. Quizá, ¿cierto? Podemos haber dicho en algún momento, el mundo necesita más humildes, ¿cierto? Somos muy pocos. Somos muy pocos. ¿Ya? Creo que es fácil sentir, ahora llevándolo al título de la lección, el olor, ¿cierto? De esas personas que eh, se creen o tienen un poco de orgullo en su corazón. Y como dije antes, todos creo que luchamos con esto. Acompáñenme, por favor, vamos a ver una lección ahí en Lucas. Lucas capítulo 18. Que vamos a ver cómo aquí había una persona que tenía una falsa humildad, ya una humildad un poco elevada, y también ahí Jesús lo ocupa para poder criticar esta acción, ¿ya? Lucas 18, del 9 al 14, ahí está en la pantalla el versículo. Eh, Dice así, ya bueno, el título que me sale aquí en la escritura es Parábola del fariseo y el publicano, y tenemos que entender que, bueno, un fariseo era una persona, se supone, ¿cierto?, que alguien entendido en la ley, alguien se supone que llevado, ¿cierto?, con lo que Dios mandaba, ¿cierto?, porque conocía la ley, y un publicano era una persona que para el pueblo judío era un traidor porque cobraba, ¿cierto?, de los impuestos de las personas de su misma raza, ¿cierto?, de los judíos, ¿ya? Dice así, unos, versículo 9, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Jesús, ¿cierto? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cierto? Una cosa que veo mucho en la Biblia, ¿cierto? De parte de Dios, ¿cierto? Es que Él detesta, ¿cierto? El pecado del orgullo. Y aquí vemos cómo esta persona, ¿cierto? Este fariseo, un entendido de la ley, hablaba, ¿cierto? Quizás de manera humilde, pero escondiendo el orgullo que había en su corazón. Y creo que también nosotros a veces podemos actuar así.
yo hago mejor esto, yo tengo mejor habilidad en esto, el otro hermano no quiero que lo haga él, porque yo lo hago mejor, ¿ya? Entonces, en esas cosas, ¿cierto? Nosotros nos vamos justificando y vamos escondiendo nuestro orgullo que hay en nuestro corazón y eso creo que hay que sacarlo de nuestra vida. Otro indicador del mal olor, ¿cierto? Es la lucha del pecado de la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Bueno, es pretender tener creencias o estándares morales sin vivir de acuerdo a ellos. O sea, una persona que habla de algo, ¿cierto?, que hay que cumplir, pero que en su vida no lo cumple. Ya, eso es un hipócrita. Y, bueno, también Jesús se enfrentó a muchas de estas personas, ¿cierto? Fariseos que hablaban, ¿cierto?, de cómo cumplir la ley de Dios, ¿cierto?, elevando los estándares lo máximo posible, pero ellos tampoco lo hacían. Y eso es lo que vemos ahora en Mateo. Acompáñenme, por favor, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos del 1 al 3. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Eso es la lección que le estaba dando Jesús a las personas de ahí, ¿cierto? De poder cumplir lo que ellos estaban mencionando, porque era algo bueno, pero no hacer, ¿cierto?, conforme a lo que ellos hacían, porque finalmente ellos no cumplían con lo que decían. Y creo que también nosotros debemos tener en cuenta esto. A veces, y sobre todo creo que para la gente que enseña, para la gente que está ahí a cargo de un grupo de personas, es fácil caer en esto. Es fácil caer en enseñar algo que no estoy cumpliendo. Y creo que es importante poder tener esto en cuenta, en poder examinarnos, en poder también, antes de poder aprender algo, ¿cierto?, y enseñarlo, poder orar y autoevaluarnos para ver en qué estamos fallando y así poder corregirlo. Y miren, vamos a ver cómo después, y no lo vamos a leer, ¿ya? Cómo después también Jesús trata a este tipo de personas, ¿ya? Las trata de hipócritas, ¿ya? A los fariseos, a la gente que estaba ahí diciendo algo que no estaba cumpliendo, los trataba de hipócritas. Ahí está en el versículo 15, el 23, el 25, el 27 y el 29. También lo trató de guías ciegos, ¿ya? Eso aparece en el versículo 16 y 24. Aparte de eso, los trató de insensatos, ¿cierto? Necios, ¿ya? Insensato es alguien, una persona que carece de juicio y también de sentido común. Eso está en el versículo 17, 19 y 26. Y por último, también los trató de ahí de generación de víboras, ¿ya? En el versículo 33. Por lo tanto, vemos que Jesús era una persona tajante, era una persona que estaba en contra de este tipo de actitudes, del pecado de la hipocresía, ya del orgullo. Y creo que como sociedad tampoco lo vemos muy como algo tan grave por ejemplo, uno de los pecados más graves que nosotros podemos ver como sociedad tal vez es el adulterio, el asesinato, pero el orgullo, ¿cierto?, la altivez del corazón, no creo que la veamos tan grave como Dios lo ve, ¿ya? Y miren, para que podamos darnos cuenta de cómo Dios trata también este pecado, vamos a leer, ahí está, ¿cierto? No es necesario que lo busquen. Proverbios 6 del 16 al 17. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿ya? Como primera lección, como primera característica, los ojos altivos. Y ahí están los demás, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿ya? Imagínense, está en el mismo estatus, ¿cierto? Alguien que derrama sangre inocente con los ojos altivos, el orgullo. También, otro versículo está en Isaías, ya, capítulo 14. Y aquí está hablando de una persona bien conocida por nosotros. ¿Alguien sabe de quién está hablando ahí en el capítulo 14 de Isaías? Satanás, ¿cierto? Está hablando de un rey, pero obviamente con esta doble interpretación, ¿cierto? Está hablando de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú debilitabas a las naciones. Y aquí está el motivo de su pecado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono
Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ver, este pecado era algo que Dios, ¿cierto?, no lo veía bien. Y aún en sus discípulos, ¿ya? Vemos cómo ellos también querían, ¿cierto?, sentarse a la derecha y a la izquierda de la gloria de Dios, ¿cierto? Juan y Santiago, ¿ya? Como ellos también querían tener posición elevada. Aún sus discípulos, ¿cierto?, tenían este pecado del orgullo. Y nosotros, ¿cierto?, también creo que podemos caer en esto. ¿Qué pasó? Bueno, con la gente que escuchaba estas cosas, con los fariseos, con las personas que escuchaban cómo Dios los trataba, cómo Cristo los estaba tratando en ese momento. Uno podría decir, pucha, hubiese sido mejor que estas personas hubiesen recibido bien, ¿cierto? Bueno, obviamente no con la forma en cómo Jesús lo dijo, pero con todos los milagros que él hizo, con todas las cosas que él estaba anunciando, ¿cierto? Podrían haber recibido y haber aceptado a Jesús como, oh, él es el verdadero Mesías. Pero finalmente lo que ellos hicieron, ¿cierto?, fue sentirse atacados por lo que Cristo estaba haciendo y conspiraron en querer matarlo, que finalmente lo pudieron cumplir. Y creo que esa es una actitud natural de cuando uno se siente atacado, ¿cierto?, el querer responder de la misma manera. No sé si a usted le ha pasado, o usted también ha podido confrontar a una persona que tal vez está en algún pecado, tal vez está haciendo alguna cosa mal y le dice, para corregirlo, ¿cierto?, sabes que necesitáis ir de este camino al otro. No sé si siempre ha tenido una buena recepción. Yo, la verdad, cuando he tratado de hacerlo, no siempre genero buenas sensaciones. Es una conversación que a mí me complica tener en el poder corregir, exhortar a una persona. ¿Por qué? Porque sé que, así como lo puede recibir bien, también lo puede recibir de mala manera. Y la pregunta es, ¿cómo usted recibe el consejo? ¿Cómo usted recibe tal vez la exhortación, la corrección? ¿La recibe de buena manera o de mala manera? ¿Toma lo bueno, cierto? ¿Rechaza lo malo? ¿O todo lo que el consejo que le dan lo toma como algo malo? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que pensar y ver. ¿Ya? El segundo punto acerca de esto, ya vimos que nosotros tenemos problemas con reconocer nuestra propia justicia. Pero ahora nosotros tenemos que librarnos de la justicia propia. Acompáñenme por favor ahí a la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 4 al 6. Vamos a ver en este pasaje cómo nosotros también podemos librarnos de este tipo de orgullo, ¿cierto?, que hay en nuestro corazón. Poder desecharlo y poder valorar lo realmente importante. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver el currículum de Pablo, ¿cierto? Y si me ayuda a avanzar, el primero que podemos ver es que él era de herencia judía, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esto, podemos darnos cuenta de que Pablo tenía un currículum importante, algo de qué van a gloriarse, ¿ya? Y quizás él lo hacía cuando todavía no era creyente, cuando todavía no tenía ese encuentro con Cristo. Quizás él se enorgullecía con estas cosas. Primero, él era de herencia judía, pertenecía al pueblo de Israel, era de la tribu de Benjamín, una tribu importante, ¿cierto? No era una tribu cualquiera.
primero tenemos que remontarnos al primer, ¿cierto?, de la parte de la historia, ¿cierto?, con Jacob y sus hijos, ¿cierto? Benjamín era un hijo amado por Jacob junto con José, y ahí también hay personas importantes que salieron de la tribu de Benjamín, como lo fue Saúl, ¿cierto?, Mardoqueo, Esther, ya. Han salido personas importantes de la tribu de Benjamín, por lo tanto él podría haber dicho, como lo estaba haciendo en ese momento, yo soy de la tribu de Benjamín, no es una tribu cualquiera, ¿ya? También sale ahí que era un hebreo de hebreos. Esto quería decir también que era de sangre hebrea, y no era alguien que también era retenido por la lengua. Y recordemos también el tiempo que estaba hablando Pablo, había muchos judíos que se helenizaron, ¿cierto? Y no, él dice era hebreo de hebreos, ¿ya? No sé, él siguió por las costumbres de sus padres y no había adoptado costumbres griegas. También, otro punto, es que él era obediente a las reglas, ¿ya? Él fue circuncidado al 8º día, ¿cierto? Como sale en la ley. Y también era fariseo, una persona que conocía de la escritura, ¿ya? Y, ¿cierto? Lo que él menciona al final es que era irreprensible, o sea, no lo podíamos tomar de ningún lado para poder criticarlo, o sea, una persona intachable, una persona intachable. Y por último, también dice que era una persona apasionada por Dios. Dice Pablo era un celoso y por eso era un perseguidor de la iglesia. Y aquí, antes de criticar a Pablo, ¿cierto?, por lo que él estaba haciendo, recordemos antes, ¿cierto?, cómo en la antigüedad, ¿cierto?, con el pueblo de Israel, cómo su pueblo, ¿cierto?, se desviaba constantemente por distintos dioses. Lo vemos en el libro de Jueces, como, ¿cierto?, tenemos este ciclo donde la gente de Israel se acordaba de Dios, se olvidaba, venía una nación extranjera, los dominaba, ellos sufrían, le pedían a Dios liberación, venía un juez, los liberaba. Se acordaban de Dios hasta que el juez muriera y de nuevo este ciclo, ¿cierto? Por lo tanto, Israel siempre fue una nación que primero adoraba a Dios, se olvidaba, y Pablo, en este celo por guardar las costumbres judías, ¿cierto?, por guardar el celo de Dios, creía que la iglesia era otro peligro para el pueblo de Israel, y por eso Pablo decidió, ¿cierto?, perseguir a la iglesia. Él era un apasionado por Dios, hasta que se dio cuenta en este encuentro con Cristo, ¿cierto?, que estaba en el camino equivocado, pero sus razones estaban bien justificadas, ¿ya? Él creía que estaba en lo correcto, ¿ya? Y obviamente la iglesia lo consideraba como enemiga de Dios. Por lo tanto, podemos ver que él era una persona con herencia judía, era una persona obediente a las reglas y era una persona apasionada por Dios, ¿ya? Ese es el currículum que Pablo podía mostrarle a la gente y del cual podía vanagloriarse. Pero, ¿cierto? Él quizá en ese momento podría haber entendido que él, ¿cierto?, por todo ese currículum que él tenía, él merecía ir al cielo. Pero se dio cuenta de que no es merecer, ¿cierto?, no es sinónimo de lo que Dios quería, sino que esto se obtiene como un regalo de Dios. Y eso salta al siguiente punto, que tenemos que dejar de confiar en nuestro rendimiento espiritual. Pablo entendió eso. Pablo entendió que todo ese currículum que él tenía detrás no le sirve de nada para poder llegar a Dios, ¿ya? Y vamos a leer los siguientes versículos que es el 4, el 7 y el 8. Vamos a leer de nuevo el 4 de Filipenses. Seguimos ahí. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ya? Y aquí vemos cómo Pablo, ¿cierto?, después de haberse convertido, todas estas cosas las tomó como pérdida, como basura, como estiércol, ¿cierto? Esa es la palabra en griego. El estiércol, ¿cierto?, queda bien para el título de la lección porque también tiene olor, ¿cierto? Y eso es lo que trato de mencionarle y poder reflexionar. En que todas las cosas, ¿cierto?, el orgullo, las cosas que nos envanecen, las cosas que creemos que es parte de nuestra propia justicia, son
basura, ¿ya? No sirven para nada. Hoy día la sociedad creo que está muy enmarcada en los títulos que tiene que tener la persona. Por ejemplo, mi directora, que es cristiana, me mencionó una vez que ella, para que la gente no la juzgue, porque le ha llegado gente a mencionar quién eres tú, ¿cierto? ¿Qué estudiaste? ¿Ya? Y es por eso que ella, cuando manda un correo, ¿cierto? Salen ahí todos los títulos que tiene por abajo, así, no sé cuánto, no sé de dónde saca tanto tiempo para estudiar a esa señora, ¿ya? Ahí todo para abajo. Y eso me dijo ella, era para que la gente no la pase a llevar. Y así está la sociedad, en que necesita un título para para poder verse valorada dentro de la sociedad. Y qué malo que sea así. Qué malo que una persona no sea valorada por ser persona, sino que tenga que tener estudios, ¿cierto?, para poder sentirse así, ¿ya? Y espero que nosotros, ¿cierto?, como creyentes no tomemos a una persona de esta manera. Pablo, ¿cierto?, todas estas cosas las tomó como basura. Dios lo amó tanto, ¿cierto? Y eso es lo que sale en el versículo 8, que él todas esas cosas las tomó como estiércol, ¿ya? Vamos a la otra parte. Dice, necesitamos ahora, ¿cierto? Necesitamos dejar de confiar en nuestro rendimiento espiritual y ahora necesitamos recibir la justicia de Cristo como un regalo. Vamos a Efesios, un texto muy conocido por todos que nos habla acerca de cómo nosotros debemos recibir este regalo, recibir la justicia de Cristo como un regalo. Dice, porque por gracia sois salvos, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya? Él ofrece el perdón, ¿cierto?, a todos. ¿Ya? Todos aquí tenemos la posibilidad de poder creer en Él. Pero una persona que es orgullosa no va a necesitar de un Salvador para salvarse, ¿cierto? Por lo tanto, el perdón que Él ofrece es a todos los que se humillan, ¿cierto? Y piden ese perdón, ¿ya? Y Pablo ahí no miró sus actos como actos de justicia, sino que lo obtuvo por la fe, ¿ya? Lo obtuvo por la fe. Y para ir terminando, ¿cómo? Yo creo que todos aquí hemos ya recibido este regalo, ¿cierto? Todos aquí hemos podido decir, tengo este regalo, ¿cierto? Pero aún así sigue el orgullo en nuestro corazón. Creo que todos aquí, y como le dije al principio, luchamos con nuestro orgullo. ¿Para qué soy bueno? Quizá el hermano no lo hace tan bien, ¿ya? Y para ir terminando, me gustaría que nos autoevaluemos, ¿ya? Yo voy a decir algunas frases, ¿ya? Y usted lo que va a tener que hacer es reflexionar en sí mismo y decir, esta área creo que me está costando llevarla a cabo. O en esta área creo que estoy incumpliendo o estoy siendo orgulloso. Mire, la primera dice, me comparo con otras personas y me siento superior a ellas. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que a veces usted se compara con otras personas y se siente superior a ellas? No me responda, ¿ya? Eso es algo entre usted y el Señor. Pero si lo ha hecho, evaluémonos. Y pensemos en que el Señor no nos aceptó, ¿cierto?, por nuestro currículum o por lo bueno y habilidoso que seamos, sino por pura gracia. Así como eligió a Israel como pueblo, así como eligió quizá a las personas que en la escritura, donde vemos que no tenían ninguna expectativa o alguna razón de ser salvadas, Cristo también las salvó, ¿cierto? Cristo se rodeó con personas que en ese tiempo, ¿cierto?, eran personas que no estaban siendo bien aceptadas o bien miradas dentro de la sociedad, y Cristo se relacionó con ellas. Por lo tanto, no es un tema de merecimiento. Y por lo tanto, no debo yo empezar a sentirme superior a esas personas. Segundo punto, les echo la culpa a los demás y señalo sus errores. Estoy constantemente viendo, ¿cierto?, la paja ajena y no estoy mirando la viga que hay en mi ojo. Soy de ese tipo de personas. Oculto y justifico mis pecados. Es fácil, yo creo, que justificar un poco mis pecados. Decir, pucha, te pegué porque tú me pegaste primero.
te dije, no sé, una grosería porque tú me trataste mal. Te hice daño porque, bueno, tú te lo merecías, ¿cierto? Creo que es fácil justificar nuestros pecados. Cuando Cristo, ¿cierto? Dijo, si es que alguien te da una bofetada en una mejilla, tienes que darle la otra, ¿cierto? Esa es la justicia que Dios quiere. No una justicia que sale por nuestras propias manos, sino eh, poder actuar de otra manera. No sé si han visto la serie de Chosen. ¿Alguien la ha visto aquí? De Chosen, lo es elegido. Hay bueno, perdón si no la han visto en la temporada 4, lo puedes spoilear. ¿Ya? Hay una escena en la que sale, obviamente, de Chosen algunos tienen alguna mirada distinta, no sé, pero como lo que yo digo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y hay una parte en donde sale Jesús con los discípulos caminando, ¿cierto? Y llegan los romanos. ¿Y qué es lo que hacen los romanos? Los toman y le dicen, por ley, ¿cierto? Ustedes tienen la obligación de llevar nuestras cosas una milla, ¿ya? Tienen la obligación de hacerlo. Ya y ellos iban para otro lado. Por lo tanto, tenían que ir para allá, devolverse y después ir a su destino original. Obviamente eso no le gustó a los discípulos, ¿cierto? Más encima que los romanos no eran muy simpáticos, los molestaban, ¿cierto? Le llevaban cosas pesadas. Y en eso que iban en una milla, legalmente era una milla. Después de eso, ya podían dejarlo ahí. ¿Y qué pasó? Llegaron a esa milla, ¿cierto? Y los romanos dijeron, ya, listo, deténganse, ¿cierto? Y el único que siguió caminando fue Jesús, ¿cierto? Y ahí Jesús, bueno, los romanos dijeron, deténganse. Y Jesús le dijo, ¿cierto? Por voluntad propia, ellos pueden seguir hasta el destino final. Y, y ahí los romanos dijeron, pero no es obligación de usted. Bueno, nosotros lo hacemos por voluntad propia. Y en ese momento, los discípulos, ¿cierto? Tomaron sus cosas, algunos no muy contentos, la verdad, tomaron sus cosas y siguieron caminando. ¿Y qué hizo esto? La reacción de los romanos ya no fue molestarlo, ya no fue llevarle las cosas, sino que ahora tomaron sus cosas para eliminar su carga y entre todos, ¿cierto? Se ayudaron para poder llevar las cosas a destino final. Eso es lo que provoca la justicia de Cristo. Cuando alguien te trate mal, una forma de poder eh, alivianar ese maltrato es con buen trato. Responde no al mal con mal, sino al mal con bien. Y va a haber una reacción distinta a las personas. Pero creo que en la sociedad vemos tanto esto y yo lo veo también en el colegio. Si me pegaron, bueno, tú tienes que defenderte y volver a pegar de vuelta, ¿ya? Y no importa las consecuencias que tenga en el colegio, sino eso está bien. Y no está bien, no está bien. Una buena reacción provoca algo distinto a las personas. Y eso es eh, cuando, bueno, y después de eso, Judas, ¿cierto? Fue a donde Jesús a hablar y preguntarle por qué. Bueno, ahí Jesús le dijo, tú ya escuchaste el sermón del monte, ahí lo dije, ¿cierto? Si alguien te pide que vayas con él una milla, ve con él dos, ¿cierto? Bíblico. Pero a veces esas cosas no las tomamos en cuenta. Y decimos, pucha, si alguien me pega, ¿cómo voy a responder con la otra mejilla? Algo sin explicación, ¿cierto? Pero Jesús lo dice, ¿ya? El otro punto dice oculto, bueno, ya lo dije, minimizo mis pecados llamándolo errores o diciendo nadie es perfecto. Yo ya lo he hecho, ¿cierto? Oculto mis pecados llamándolo errores, los minimizo, ¿cierto? Y diciendo nadie es perfecto. Me enojo cuando mis padres u otras autoridades me corrigen. ¿Le ha pasado que se ha sentido enojado porque alguien lo está corrigiendo? Y quizás después de unos días dice, pucha, creo que debía haber corregido este aspecto y no debía haberme enojado tanto. Ofrezco ayuda a la gente, pero me niego a recibir ayuda de ellos. Yo me las sé todas. Yo creo que puedo salir solo del problema. No necesito oración de nadie, ¿cierto? ¿Se ha sentido así alguna vez? Bueno, hay que tratar de corregir. Busco felicitaciones o reconocimiento de la gente por las cosas buenas que hago. ¿Usted busca el reconocimiento, busca eh, resaltar sobre el resto? No tengo piedad de los que sufren, pero espero que tengan misericordia de mí. Hago listas de mis logros, aunque sea mentalmente, las cosas buenas que he hecho durante este tiempo.
La reunión de mujeres salió buena. Tic. Tengo una buena reunión, ¿cierto? Dirigí bien. Buen tic. Tuve una buena predicación, los hermanos llegaron afuera, me felicitaron. Hice la aseo de la iglesia, el pastor adelante me dijo, oh, gracias hermano por hacerlo bien. Ya. Que no busquemos el merecimiento o el halago, ¿cierto?, del hombre. Es bueno, ¿cierto?, reconocer, ¿cierto?, a la gente que hace su esfuerzo, pero que eso no sea un motivo de que el corazón se enorgullezca más y más. ¿Ya? Siento que Dios me amará más si voy a la iglesia, leo la Biblia, etcétera. También es algo importante a tener en cuenta. Por lo tanto, el orgullo que proviene de la justicia propia es un pecado peligroso porque ciega nuestros ojos espirituales e inciviliza nuestra nariz espiritual. ¿Ya? El pecado, hermanos, trae mal olor. ¿Ya? Trae mal olor. Y si lo dejamos estar, si lo dejamos seguir, ¿cierto? Va a haber un momento en donde no lo vamos a sentir más y eso va a provocar, primero, malas consecuencias para nosotros, ¿cierto? Y también podemos provocar para otras personas un mal testimonio, ¿ya? Por lo tanto, no busquemos minimizar nuestros pecados y busquemos la justicia de Cristo, ¿cierto? Como un día lo hicimos, ¿cierto? Reconocimos nuestros pecados y podamos vivir y andar en humildad, ¿ya? Vamos a orar y terminamos con la lección del día de hoy.